La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Sean bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza, Buscando al Maestro. Esta semana estamos muy contentos de que nos puedan volver a acompañar y traemos un santo que es muy conocido, muy importante y al cual en general recurren cuando están solteras. Me imagino que ya tienen que tener una idea de cuál estamos hablando. Y en esta hermosísima ocasión estamos aquí con mi compañero Jesus. Jesus, ¿cómo te va? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Pues ahora sí que vamos a platicar sobre San Valentín. Entonces estoy muy contento. Ay, no es cierto. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó, joven? Perdón. Es que como dijiste de los... Ah, no, pero ese era otro. Entonces, ¿nos puedes decir, May, de qué santo vamos a hablar? Pues el día de hoy vamos a hablar el santo, uno de los más famosos, de San Antonio de Padua. Creo que sí lo nombré bien. Es doctor de la iglesia y patrono de los pobres. Fíjate bien, de los pobres. Nunca especifica de las personas solteras o el que te busca marido o esposa. No. Es una cuestión muy interesante todo esto que vamos a ir desenmarañando poco a poquito en el transcurso de este podcast. Ya sé. Entonces, ¿por qué lo ponen de cabeza? Son una de las múltiples cuestiones que la gente ha optado por hacer, que está mal, fíjate. O sea, está mal y pues vamos a ir como que desenmarañando poco a poquito este aspecto. Antonio de Padua nació en Lisboa en el año de 1195. Es un santo franciscano de origen portugués. Fue sacerdote y doctor de la iglesia. Pero su nombre de nacimiento, como pasa con varios santos, sobre todo los que son pues de alguna orden religiosa, como es el caso, el nombre de nacimiento no era Antonio, sino Fernando. Él era hijo primogénito de Martín de Alfonso, un caballero portugués descendiente de nobles franceses, y de María Taveira. Vamos a llamarlo ahorita Fernando. Fernando estudió en la escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestro. Más tarde, en 1210, ingresó al monasterio de los canónigos regulares de San Agustín, en San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Eso fue aproximadamente cuando él tenía como 15 años, ¿no? Según los datos que están plasmados en la historia, era más o menos cuando tenía 15. Sí. Estaba súper joven. Sí, estaba súper joven. Pues era de una familia, pues, más o menos acomodada. Y cuando él ingresa a esta orden, su familia, pues, no acepta ahora sí que esa decisión. Y tratan de pues hacerlo que abandone este camino. Entonces, pues para evitar estas presiones por parte de su familia, él renuncia a la herencia familiar y se traslada en 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra. Eso pasa mucho con algunos santos, ¿no? O sea, yo recuerdo ahorita a San José Sánchez del Río, que también su familia tenía mucho dinero y a pesar de eso, de tener bastante dinero, de ser una persona, se podría decir, pues, que no se va a tener que preocupar mucho por su vida o por así decirlo acomodada, decide dejar todo y seguir a Dios a pesar de no tener nada y que su familia pues como que estuviera en contra, ¿no? Creo que se ve mucho en algunos santos de los que hemos estado mencionando anteriormente. Sí, pues ahora sí que siguiendo los consejos de Jesús, que pues recordemos que en el evangelio hay pues bastantes ocasiones en que lo siguen
Y él les dice, pues deja lo que tienes. Entonces, pues ante esto que tal vez era una atadura para él seguir ese camino, pues él por eso renuncia. Entonces ahora va a ingresar con los franciscanos más tarde. A esta orden, más o menos en 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, Fernando conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecida poco antes en el eremitorio de Olivais, y se sintió muy atraído por su modo de vida fraterno y evangélico en la pobreza, que era característico de esta orden de los franciscanos. Poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos muertos en Marrakech. Decidió él ingresar en la nueva orden, que a causa de su reciente creación aún estaba poco extendida y carecía del prestigio que alcanzaría más adelante. En el verano de 1220 es entonces que Fernando cambia su nombre por el de Antonio, cuando hace sus votos, y toma el nombre de Antonio en honor a San Antonio Abad, que era a quien estaba dedicado el eremitorio de Olivais. Y pues este era un símbolo que iba a cambiar su vida, que iba a transformarla. Cabe mencionar, ¿no?, que cuando llegan estas reliquias que acabas de mencionar, él al ver que fue, que llegaron a su fin estas personas o estos frailes por medio de un martirio, él toma como que esa, no sé cómo llamarla, como que le nace como esa espinita de querer morir por Cristo, ¿no? Querer morir por Dios, por su fe. Y, o sea, imagínate cuán grande es el amor que yo voy a sentir, porque es muy difícil pensar en que vas a morir por alguien o por algo, o sea, por una causa, por tu religión, por tu fe. Porque, pues, seamos sinceros, o sea, en lo menos que pensamos los humanos es de, ya me quiero morir, o sea, o en general, por así decirlo, sí, ¿no? Sí. Entonces, una persona que está tan cercana a Dios, pues uno pensaría que su principal manera de pensar sería como, voy a llevar la palabra de Dios, voy a dar mi vida en servicio a Él. Pero como que de repente al escuchar que quieren morir por Él, como que te quedas, órale, o sea, ¿qué están viendo ellos que nosotros no estamos viendo, no estamos comprendiendo, ¿no? Y de hecho, él estuvo mucho tiempo tratando de que lo aceptaran en, por así decirlo, en esa orden que iba hacia, creo que era Marruecos, no sé si estoy equivocada, Jesús. Sí. Como para que los dejaran ir con ellos y él también poder hacer su parte y poder morir mártir por amor a Cristo. Y estuvo pidiéndoles, pero pues seamos sinceros, la verdad estaba muy joven, o sea, uno diría, pues tienes mucha vida que vivir, puedes servir mucho a la iglesia, todavía te falta mucho, pero llega un punto en donde a él lo aceptan, como que después de tanto estarles dando, te dijeron, órale pues, vámonos. Y pues bueno, la ocasión se le presentó poco después de que algunos frailes franciscanos llegaran a hospedarse en el convento de la Santa Cruz, donde estaba él. Pues la verdad les estuvo, como te digo, pidiendo que lo dejaran ir. Y al final de cuentas, pues les abrió su corazón, les dijo cuál era su empeño, por qué era tan insistente, y a principios de 1221 se le admitió en esta orden. Casi inmediatamente después se le autorizó para que se embarcara hacia Marruecos, si hiciera Marruecos, ahí reafirmo eso, con fin de predicar el evangelio a los moros. Pero pues en cuanto llegó casi a esa tierra, poquito después fue atacado por una grave enfermedad que lo dejó postrado e incapacitado durante varios meses. O sea, aquí notamos que de plano su misión no era esa, a pesar de que era lo que él quería, pues, o sea, no era lo que Dios tenía preparado para él, ¿no? Porque se enfermó.
Lo que sí no recuerdo es de que estaba enfermo. Jesús, ¿me podrías recordar Sí, eso? él contrajo la malaria, al Ándale, parecer. se me olvidaba cómo se llamaba eso. Sí, y pues esta enfermedad le iba a dejar muchas secuelas que lo iban a acompañar pues por el resto de su vida. Por esta razón, pues él ahora sí que tiene que dejar su misión. Y ahora su intención es llegar a las costas españolas y desde ahí volver por tierra a Portugal. Pero una tempestad se lleva el barco en que viajaba hasta Sicilia. Por ahí permanece algún tiempo en Milazzo, una isla, donde había una comunidad franciscana. Y pues ahí se queda para terminar de recuperarse. Y en junio de 1221 asiste al capítulo de su orden en Asís, en la ciudad de Asís. Ahí pues son convocados 3000 franciscanos. Es una reunión muy grande y pues ahí él tiene la dicha y pues de conocer a San Francisco de Asís, el fundador de su orden, que pues ahora sí que es un gran encuentro. Recordemos que O sea, ¿sí lo conoció? estaba, sí, o sea, Fíjate, yo no sabía eso, que sí lo había conocido. O sea, yo sí sabía que había ido hacia Asís, pero nunca en las investigaciones que hice no me había parecido que lo había conocido. sí, por ahí pues tienen la oportunidad de conocerlo, porque pues recordemos que tenía, por esos tiempos pues se acababa no tenía tanto que se había formado pues la orden de San Francisco, un poco más en forma, ¿sí? Él estaba todavía con vida y él Antonio después de esto decide no regresar a Coimbra para más bien ponerse al servicio de un fraile llamado Gracián, que era provincial de la Romaña. Fray Gracián lo envía durante un año al eremitorio de Montepaolo para que se fortalezca antes de encomendarle alguna misión de apostolado. Que en realidad la preparación fue más como para fortalecerlo a él, ¿no? Porque se habla de que él desde muy joven tiene una gran capacidad intelectual y como de evangelización de alguna manera. A lo mejor no estaba 100% perfeccionada o podía mejorar en muchas cosas, pero se habla de que tenía grandes dones intelectuales y espirituales y que en realidad era una persona muy entregada a la oración, ¿no? Porque recuerdo haber leído que decía que cuando no estaba haciendo oración en la capilla, o no estaba reflexionando, o no estaba aumentando su espiritualidad, estaba haciendo la limpieza, lavando los platos, lavando los cacharros, o ayudando a recoger después del almuerzo. O sea, siempre era como prestando una actitud de servicio o estudiando para poder llevar la palabra de Dios a los demás, ¿no? Entonces creo que por eso también lo agarraron como de, mira, ve, prepárate más, eres bueno ahorita evangelizando, pero te vamos a hacer mejor todavía. Sí. A mediados de 1222, ya con buena salud, San Antonio de Padua asiste a la Catedral de Forlì con motivo de pues unas ordenaciones de franciscanos y dominicos. Y es ahí donde ocurre una de las anécdotas curiosas de la vida de San Antonio, porque pues como acabamos de escuchar, eran dos órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos. Y por ahí sabemos o nos dicen que pues los dominicos de plano dicen que ninguno de ellos iba preparado para decir unas palabras. Entonces pues básicamente les dicen a los franciscanos, les toca. Y como los franciscanos tampoco se habían preparado, pues decidieron elegir a San Antonio. Básicamente también le dijeron, híjole, pues también te toca. No nos preparamos, pero tú súbete y sí la haces. Pero cabe aclarar que le dijeron un pequeño detalle bastante importante.
le dijeron a San Antonio que él fuera a hablar en nombre de todos, pero que dijese lo que el Espíritu Santo le inspirara. Y es ahí donde podemos encontrar que, pues, básicamente le dieron toda la buena suerte que necesitaba para su discurso. Sí. Entonces, pues, bajo ese pequeño mandato, el joven obedeció y, pues, todos los testigos narraban que desde que abrió la boca hasta que terminó ese discurso, que era completamente improvisado, todos se quedaron como impresionados, llenos de emoción, de asombro, y pues estaban como incluso extrañados debido a toda la sabiduría que pudo derramar San Antonio, a esa gran elocuencia que él mostraba. Y pues de inmediato se le hizo a él como esa fama de ser un gran orador. Y se corrió la noticia de que uno de los franciscanos era un excelente orador, siendo que él pues realmente lo había improvisado todo y había puesto todo en manos de Dios, básicamente. Sí. Pues ahora sí que el Espíritu Santo obró en él y salió. Sí. Y pues lógicamente, bueno, después de esto su provincial, que era Fray Gracián, lo nombra predicador y le encarga ejercer su ministerio por todo el norte de Italia, donde se extendía por muchos lugares el catarismo. Y además de esta misión que se le había encomendado como predicador, se le dio el cargo de lector de teología entre sus hermanos. Aquí nos mencionan que es la primera vez que un franciscano ocupa ese cargo, e incluso existe el testimonio de una carta enviada por San Francisco a San Antonio, donde pues lo saludaba y le decía que estaba demasiado orgulloso de que uno de sus hermanos fuera finalmente alguien que ocupara ese cargo, y que esperaba que pues no se le atravesara con todo lo demás que tenía que hacer, porque ya sabía que era un hombre súper ocupado, pero que Sí. estaba seguro que lo iba a poder hacer muy bien. Entonces, pues desde ahí podemos notar que desde esa vez en donde le piden que se encomiende al Espíritu Santo, pues resalta su fama, y ahora sí que arranca toda esta vida como tal, pues podemos llamarlo más pública, de San Antonio, en la que la gente ya lo ubica como alguien carismático, como alguien que sabe hablar muy bien, y que pues es alguien muy muy bueno predicando. Por aquí pues sabemos que él tenía todas las cualidades de un buen predicador. Él tenía la ciencia, la elocuencia, un gran poder de persuasión. Él siempre buscaba el bien de las almas. Tenía una voz sonora y muy bien timbrada, que decían varios que se escuchaba a lo lejos. Y pues también ahí tenemos esa parte que entra como el misticismo de que él podía hacer milagros, que era parte de sus predicaciones, y era como él confirmaba pues que Dios estaba con él. Entonces, incluso por ahí dicen que él tenía una personalidad muy magnética, que a pesar de que pues él era un poco bajito y por ahí, según narran, un poco corpulento, bastaba con que él se parara en algún lugar para que incluso los pecadores se acercaran con él para buscar su redención, y pues todos a donde iba querían escucharle, dejaban todo lo que estuvieran haciendo porque sabían que las palabras de San Antonio pues les iban a llegar, les iban a sanar, y era lo que todos buscaban. Sí, o sea, nos damos cuenta cómo él explota ese don que ahora sí que Dios le da, que en un principio él busca, y pues a lo mejor vemos la parte en que pues tal vez con su enfermedad, cuando él quería irse a predicar, pues Dios le dice aún no es el momento, ya vendrá, y pues cuando viene pues en abundancia. Sí, exactamente. Y que pues la manera tan peculiar que se da a conocer en ese contexto en que pues lo mandan a improvisar, y pues yo creo que incluso para darle un poco de valor le dicen: no, tú no te preocupes, el Espíritu Santo es el que va a hablar contigo.
Y curiosamente, claro que de ahí en adelante el Espíritu Santo fue el que habló por San Antonio y le dio todos esos dones. Sí. Por ahí a finales de 1225 se habla de que participó en el sínodo de Bourges, que examinó la situación de esa región. San Antonio de Padua señala a los prelados la necesidad de vivir sencillamente para dar ejemplo. El obispo de Bourges, Simón de Sully, respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres, ayudándose de franciscanos y dominicos para la evangelización de su diócesis. Luego, pues vamos a tener un suceso pues importante para San Antonio, perdón, que es la muerte de San Francisco, el padre fundador de su orden, el 3 de octubre de 1226. Por esta razón, pues él viaja a la ciudad de Asís como custodio de Limoges para asistir al capítulo general que debía elegir un nuevo ministro general, alguien que ocupara el lugar de San Francisco. Este capítulo tuvo lugar el 30 de mayo de 1227, siendo elegido Fray Juan Parenti, buen conocedor de la valía de Antonio. Él le encomienda, lo nombra provincial de Romaña. Muy querido por sus frailes, San Antonio de Padua recorrió los lugares de su provincia donde había conventos franciscanos. También por entonces debió estar estancias pues bastante largas en Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones, y este sería pues su lugar, pues su último lugar en el que él estuvo, en el que él trabajaría. Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos. En el capítulo general de 1230, reunido con ocasión del traslado de los restos de San Francisco a su basílica en Asís, pide a Parenti, que era el nuevo ministro general, que le retire el cargo a causa de su mala salud. El general acepta su renuncia a cambio de formar parte de una comisión que debía presentar al Papa Gregorio IX varias cuestiones sobre la regla franciscana que pues el Papa debía estudiar y aprobar. Ante él y la curia romana predicó por entonces pues San Antonio, y ahora sí que lo escuchan con mucho entusiasmo, y el Papa lo llama Arca del Testamento. También es posible que él colaborara en la redacción de la bula Quo Elogati, que es una respuesta a los problemas planteados por la orden al Papa. Después, San Antonio se marcha al que sería su último destino, como dijimos, Padua, en la que se entregó con tal ardor que en lo sucesivo a su nombre quedaría asociado el de la ciudad. Efectivamente, pues por ahí vemos que a pesar de que cuando todavía estaba San Francisco en vida, él ya le dice que sabía que era un hombre ocupado, pero que sabía que podía con todos esos cargos. Vemos que cuando San Francisco parte, realmente solo vienen más cargos y más cosas que hacer para San Antonio, al grado de que pues en algún momento él tiene que pues solicitarle al Papa pues un pequeño descanso, ¿verdad? Un relax porque ya tenía muchas cosas que hacer. Ya se había dedicado a pues estar de gira prácticamente, y entonces
pues él continúa con su serie de predicaciones y como ya habíamos escuchado, él armaba sermones para compartirlos con la gente, con todos aquellos que quisieran escucharlo. Y precisamente después de predicar esta serie de sermones en la primavera de 1231, la salud de San Antonio comenzó a resentir y pues él decidió retirarse a descansar porque pues comenzó a notar esa baja en su salud. Él se fue junto con otros 2 frailes a los bosques de Campo San Piero. Cuando él llegó a su lugar de descanso, se dio cuenta de que pues prácticamente sus días estaban contados y le solicitó a los que estaban allí apoyándolo que lo llevasen a Padua, ya que él quería volver a esa ciudad que pues a la postre sería la ciudad en la que es reconocido, en Padua. Tenemos el dato de que no llegó más que a las fronteras de Padua, porque pues en el camino falleció el 13 de junio de 1231 en la habitación particular del capellán de las Clarisas Pobres de Arcella. Recibió los últimos sacramentos y pasó a recibir su recompensa en la vida eterna. Al morir, tenía tan solo 35 años de edad. Durante sus funerales se produjeron extraordinarias demostraciones de la honda veneración que se tenían. Los paduanos han considerado siempre que sus reliquias son su tesoro más preciado. Y pues por ahí tenemos este suceso. Como sabemos, cuando él era predicador o cuando se dedicaba completamente a estar predicando, pues están las anécdotas de que no había auditorio, no había iglesia que pudiera concentrar tanta gente. Y pues como podemos escuchar, cuando él fallece se puede ver que no hay un lugar que pueda con toda la veneración hacia San Antonio. Y pues qué sorprendente darse cuenta de lo que este hombre hace en pues 35 años, o sea, ni siquiera en la que muchos llamaríamos la plenitud de su vida, pues se logra hacer tantas cosas, o sea, es predicador, lo que él quería, incluso pues llega a predicar ante el Papa. Exactamente. Aporta pues muchos conocimientos, es un teólogo. Después por ahí se le reconoce como autor de la iglesia, precisamente por estas razones. Tiene la dicha de conocer a uno de los grandes santos, que como sabemos pues era el fundador de la orden a la que él pues pertenecía y en la que tantos años de su vida pues se dedicó a su misión de predicar. Exactamente. Y pues ahí también resalta un aspecto bien interesante, que es en ese tiempo, aunque pues apenas comenzaban las labores de la iglesia como tal para predicar en esas zonas, imagina lo fuerte que era pues como tal la orden franciscana, siendo que no solamente estaba San Francisco todavía a la cabeza, quien era pues realmente esa fuente que iluminaba a todos los que estaban en la orden, sino que de ahí emanaron otros santos, tales pues San Antonio, que hoy escuchamos, que también era alguien muy muy bueno, alguien muy poderoso, hablando en el sentido de que era muy buen predicador, de que realmente ellos tenían mucho que compartir con el mundo, esos dones, y pues que realmente imagínate cómo, en qué nivel estaban los franciscanos en ese momento, que tenían a 2 santos activos al mismo tiempo. Y sí, claro. Bueno, incluso 3 en algún momento, por ahí se va a hablar de Santa Clara de Asís. Bueno, en otro episodio tal vez lo hablaremos, pero claro, espérenlo. Pues aún más grande, o sea, imagínate de esta orden pues emanar tantos santos. Ahora sí que de los pues reconocidos y más grandes,
no porque... Ahora sí, no por vanagloria, sino porque pues se entregaban a lo que hacían. Sí, exactamente. Que realmente le daban esa importancia, ese valor y seguían pues en ese momento las enseñanzas de San Francisco, y que pues podemos ver hasta qué grado los llevó, al grado de que entre sus filas hubo más santos, no solo San Francisco, que pues ayudaron a hacer esa obra una de las más grandes. Bueno, les vamos a contar 3 milagros que le son adjudicados a San Antonio de Padua. El primero es sobre Tomasito, un bebé de 20 meses. La madre lo deja en casa solo jugando y lo encuentra poco después, sin vida, ahogado en un barreño de agua. Desesperada, invoca la ayuda del santo y en su oración hace un voto. Si obtiene la gracia, dará a los pobres tanto pan cuanto pesa el bebé. El hijo milagrosamente recobra la vida y nace así la tradición del Pondus Pueri, una oración con la cual los padres, a cambio de protección para los propios hijos, prometían a San Antonio tanto pan cuanto era el peso de los niños. Tal vez no todos saben que en este milagro tiene su origen la obra del pan de los pobres y después la Caritas Antoniana, las organizaciones antonianas que se ocupan de llevar comida y artículos de primera necesidad y asistencia a los pobres de todo el mundo. El segundo es sobre un hombre de Padua llamado Leonardo, el cual le confiesa a Antonio que le había dado con violencia una patada a su propia madre, y Antonio, entristecido, le comenta: el pie que golpea a la madre o al padre merecería ser amputado al instante. El hombre, tocado por el remordimiento, regresa a casa y se corta el pie. La noticia se difunde inmediatamente por toda la ciudad, llegando también a los oídos de Antonio. El santo alcanza inmediatamente al hombre y después de una oración le reinjerta a la pierna el pie amputado, haciendo el signo de la cruz. Y aquí se realiza el extraordinario milagro. El pie queda pegado a la pierna en tal modo que el hombre se pone de pie, empieza a caminar y a saltar alegremente, alabando a Dios y agradeciendo a Antonio. El tercero fue poco antes de morir. Antonio logra retirarse en oración a Camposampiero, cerca de Padua, en el lugar que el conde Tiso había confiado a los franciscanos junto a su castillo. Caminando por el bosque, Antonio nota un majestuoso nogal y tiene la idea de hacerse construir, entre las ramas del bello árbol, una especie de celdita. Tiso se la prepara. El santo pasa así en aquel refugio sus jornadas de oración, regresando al eremitorio solo de noche. Una noche, el conde se dirige a la pequeña habitación del amigo, cuando por la puerta entreabierta ve salir un intenso resplandor. Temiendo un incendio, empuja la puerta y queda inmóvil ante la escena prodigiosa. Antonio estrecha entre sus brazos al niño Jesús. Cuando se recobra del éxtasis y ve a Tiso conmovido, el santo le ruega que no hable con nadie sobre la celeste aparición. Solamente después de la muerte del santo, el conde podrá contar todo lo que había visto esa vez. Bueno, y ahora siguiendo con San Antonio... Ay, perdón. Se me fue, perdón. Ok, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a hablar sobre una de las curiosidades más significativas de San Antonio de Padua, y es esa tradición en el que las personas lo ponen de cabeza para obtener a cambio el milagro de encontrar una pareja. Esta tradición surgió hace muchos años. En realidad ni siquiera se tiene como el registro de quién pudo ser exactamente la persona. Solo sabemos que ha ido pasando de generación en generación. Y la historia cuenta que había una doncella que no tenía para su dote. Ella decidió ir a la tumba de San Antonio para pedirle su ayuda, y ella cuenta que lo vio descender del cielo, pero de cabeza. Y de esa forma él le indicó dónde ella podía desenterrar el dote para su boda. Ella al final logró obtener su dote, y por lo tanto la
la tradición se fue haciendo famosa. Aquí vemos algo muy importante y que ya hemos hablado en todos los episodios que hemos hablado sobre la vida de los santos, y es que debemos de entender, bueno, uno, que los santos pues no son como un correo en el que únicamente se dedican a llevar peticiones al cielo, que también de ellos no viene el milagro, ellos únicamente son intercesores y modelos de vida para nosotros, y que es muy importante que ponerlo de cabeza, quitarle su niño, llevarle 13 monedas, llevarle 13 velas, ponerte de cabeza tú incluso para rezar la novena de él, no es lo que te va a conceder el encontrar a una buena pareja en tu vida. Y deberíamos de tomar en cuenta un poco más todo lo que él ha hecho en su vida, porque si lo vemos desde otra perspectiva, la razón por la que él es más famoso es por eso, porque es el santo al que se pone de cabeza. Sin embargo, es considerado uno de los doctores de la iglesia, una persona que tiene muchísima conexión con el Espíritu Santo, uno de los mejores pues, oradores y predicadores de su época, pero es algo de lo que se conoce muy poco y la gente no aprecia precisamente por eso. Y pues ya, nada más como consejo, amigas y amigos, ponerlo de cabeza, llevarle 13 velas, 13 medallas o quitarle a su niño no les va a conceder un buen marido o una buena esposa o un buen novio o un buen esposo. Para eso hay que trabajar un poco más en tu persona.